Te despiertas temprano, revisas el teléfono casi por reflejo y antes de levantarte ya estás pensando en pendientes, mensajes, compromisos y preocupaciones. El día comienza corriendo y sin darte cuenta Dios queda para después. Tal vez para la noche, tal vez para cuando haya tiempo. Pero dime algo, ¿cuántas veces ese momento nunca llega? Todos pasamos por temporadas así. Queremos hacer lo correcto, deseamos vivir con propósito, pero la rutina nos arrastra y terminamos sobreviviendo en lugar de vivir plenamente. Quizás sientes que algo falta. Cumples responsabilidades, trabajas, estudias, sirves a otros, pero en el fondo hay una sensación silenciosa de desconexión, como si estuvieras hecho para más. Como si tu alma supiera que existe un orden distinto para comenzar cada jornada. Fíjate en algo, no es que no ames a Dios, es que el ruido diario compite por el primer lugar en tu corazón. Y cuando otras cosas ocupan ese espacio, todo lo demás empieza a perder equilibrio. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si el centro de tu día no fuera la presión, sino la presencia de Dios? ¿Qué cambiaría en tus decisiones, en tu actitud, en tu manera de enfrentar problemas? Aquí está la clave, aunque todavía no la voy a desarrollar por completo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar correcto. No significa que desaparezcan los desafíos, significa que ya no los enfrentas solo ni desde el desorden interior. Tal vez has intentado organizar mejor tu tiempo. Has probado agendas, metas, hábitos nuevos. Y eso está bien, pero el propósito verdadero no nace solo de disciplina externa. Nace de una prioridad interna. Presta mucha atención a esto. Poner a Dios primero no es simplemente hacer una oración rápida antes de salir. Es una decisión profunda que redefine quién dirige tu vida cada día. En otras palabras, no se trata solo de agregar a Dios a tu lista de tareas, sino de permitir que Él sea el fundamento sobre el cual construyes cada tarea. Dicho de otra forma, no es cuestión de cantidad de actividades espirituales, sino de orden en el corazón. Cuando el orden cambia, la perspectiva cambia. Y cuando la perspectiva cambia, tu manera de vivir también se transforma. Hoy quiero caminar contigo hacia esa transformación. No desde la culpa, sino desde la esperanza. No desde la exigencia, sino desde la posibilidad real de vivir con sentido. Porque sí es posible comenzar cada mañana con dirección clara. Sí es posible sentir que tus pasos tienen propósito. Y en lo que vamos a descubrir juntos, encontrarás una forma práctica y profunda de poner a Dios primero y experimentar cómo tu vida empieza a alinearse desde adentro hacia afuera. Cuando hablamos de poner a Dios primero, no estamos inventando una idea moderna ni una frase motivacional. Es un principio antiguo, firme y claro. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús dice: «Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas». Presta mucha atención a esa palabra primero. No dice después. No dice cuando tengas tiempo, dice primero. Para entender la fuerza de esta enseñanza, necesitamos mirar el contexto. Jesús estaba hablando a personas preocupadas por lo básico. Qué comer, qué vestir, cómo sostenerse. No eran inquietudes superficiales, eran necesidades reales. En otras palabras, la ansiedad por el futuro no es algo nuevo. Dicho de otra forma, las presiones que tú sientes hoy no son tan diferentes a las que enfrentaban ellos. Y en medio de esa preocupación legítima, Jesús no minimiza la realidad, pero sí redefine la prioridad. Fíjate en algo importante. Él no promete ausencia de trabajo ni eliminación automática de problemas. Lo que promete es orden. Cuando el reino de Dios ocupa el primer lugar, las demás cosas encuentran su medida correcta. Aquí está la clave. El problema no siempre es lo que buscamos, sino el orden en que lo buscamos. Cuando invertimos el orden, también invertimos la paz por la ansiedad. Ahora piensa en tu día común. ¿Qué ocupa tus primeros pensamientos? ¿Qué dirige tus primeras decisiones? Tal vez es el miedo a no alcanzar metas,
la presión económica o la necesidad de aprobación. Todos hemos estado ahí, pero Jesús propone una revolución silenciosa. Comenzar desde la confianza en Dios y su justicia. Eso significa priorizar su voluntad, su carácter, su manera de hacer las cosas. En el idioma original, la expresión buscar implica una acción constante, intencional, perseverante. No es algo casual, es una orientación del corazón. Es decidir cada mañana que tu mayor interés será agradar a Dios y vivir según sus principios. Y cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. La mente se aquieta, el corazón se centra, las decisiones se vuelven más claras. Esto es fundamental. Poner a Dios primero no es perder tiempo productivo, es invertir en dirección correcta. En otras palabras, no es retrasar tu progreso, es asegurar que avances hacia el lugar adecuado. Porque puedes correr mucho y aún así estar lejos del propósito verdadero. Quizás te preguntes si esto realmente funciona en la vida moderna, con horarios exigentes y responsabilidades constantes. La respuesta es sí, pero no como una fórmula mágica. Funciona como una relación viva. Cuando decides buscar primero el reino, comienzas a ver tus estudios, tu trabajo, tu familia y tus sueños como espacios donde Dios puede actuar a través de ti. Y aquí surge una perspectiva transformadora. Tu propósito diario no está separado de lo espiritual. No son dos mundos distintos. Todo se integra cuando Dios es el centro. Lo que haces adquiere sentido porque sabes para quién y con quién lo haces. Y desde esa comprensión profunda, estamos listos para ver cómo este principio ha cambiado vidas reales a lo largo de la historia bíblica. Para entender cómo se vive realmente este principio, pensemos en la historia de Daniel, un joven llevado lejos de su tierra, arrancado de su cultura, obligado a servir en un imperio que no compartía su fe. Imagínate la presión, nuevo idioma, nuevas reglas, expectativas altísimas. Humanamente hablando, Daniel tenía todas las razones para adaptarse y diluir sus convicciones. Sin embargo, decidió algo que marcó su destino. Puso a Dios primero incluso en territorio extraño. Fíjate en un detalle poderoso. Cuando se le ofreció comida y formación que implicaban comprometer su identidad espiritual, Daniel propuso una alternativa. No reaccionó con rebeldía agresiva ni con miedo paralizante. Actuó con firmeza y sabiduría. ¿Por qué? Porque su prioridad ya estaba definida. Antes de ocupar un cargo, antes de ganar reconocimiento, ya había decidido en su corazón a quién pertenecía realmente. Ahora piensa en esto. Daniel no comenzó a buscar a Dios cuando enfrentó la amenaza del foso de los leones. Su disciplina espiritual era previa al peligro. El texto bíblico muestra que oraba 3 veces al día, aun cuando un decreto prohibía hacerlo. Aquí está la clave. Su relación con Dios no era una reacción a la crisis, era el fundamento constante de su vida. Y cuando llegó la prueba pública, simplemente continuó siendo quien ya era en privado. Todos enfrentamos nuestros propios fosos simbólicos. Situaciones donde mantener la fe puede parecer costoso. Momentos donde elegir integridad implica incomodidad. En otras palabras, el desafío de poner a Dios primero no siempre será dramático, pero sí constante. A veces será decir no a una propuesta que compromete tus valores. Otras veces será elegir honestidad cuando sería más fácil callar. Presta mucha atención. El momento de cambio en la vida de Daniel no fue solo cuando Dios lo libró del peligro. El verdadero giro ocurrió mucho antes, cuando decidió que su identidad estaría anclada en Dios y no en las circunstancias. Dicho de otra forma, el milagro visible fue consecuencia de una fidelidad invisible y diaria. Y eso nos conecta profundamente, porque tal vez tú no estés en un palacio extranjero, pero sí puedes sentirte presionado por expectativas sociales, familiares o laborales. Puedes sentir que si no te adaptas, perderás oportunidades. Sin embargo, la historia de Daniel revela algo liberador.
Cuando Dios es tu prioridad, Él puede abrir puertas que nadie más puede cerrar. No significa que el camino será cómodo. Daniel enfrentó oposición real, pero también experimentó favor, sabiduría y una influencia que trascendió generaciones. ¿Te das cuenta? Poner a Dios primero no redujo su impacto, lo multiplicó. No limitó su crecimiento, lo elevó. Así que la pregunta vuelve a ti. ¿Qué decisiones pequeñas estás tomando hoy que definirán tu carácter mañana? Porque el propósito diario no se construye en momentos espectaculares, sino en elecciones constantes. Y cuando decides, como Daniel, establecer a Dios en el centro, comienzas a preparar el terreno para una vida que refleje coherencia, valentía y dirección clara. Desde ahí, lo práctico cobra sentido. Después de entender el principio y ver un ejemplo vivo como el de Daniel, la pregunta inevitable es esta: ¿cómo lo llevas a tu realidad concreta? Porque todo suena inspirador hasta que suena la alarma. El tráfico te apura y las responsabilidades te envuelven. Aquí es donde poner a Dios primero deja de ser una idea y se convierte en una práctica diaria. La primera acción es sencilla pero profunda. Entrega tus primeros minutos del día a Dios de manera intencional. No hablo de algo mecánico ni apresurado, hablo de un momento consciente antes de sumergirte en el ruido. Puede ser abrir los ojos y decir con honestidad: Señor, este día es tuyo. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis decisiones. Fíjate en algo, no necesitas una hora completa para comenzar. Necesitas prioridad. Cuando lo primero que haces es reconocer a Dios, tu mente se alinea antes de que lleguen las presiones. Tal vez pienses que no eres disciplinado o que siempre fallas en los hábitos. Todos hemos pasado por eso. Pero aquí está la clave. No se trata de perfección, sino de dirección constante. Si un día no lo logras como quisieras, vuelves a empezar al siguiente. Lo importante es establecer el orden correcto. La segunda acción es consultar a Dios en tus decisiones diarias, incluso en las pequeñas. Antes de responder un mensaje complicado, antes de aceptar un compromiso, antes de reaccionar con enojo, haz una pausa breve y pregúntate: ¿esto refleja el carácter de Dios? En otras palabras, conviertes cada situación en una oportunidad de comunión. Dicho de otra forma, no separas lo espiritual de lo cotidiano, integras todo. Puede que sientas que eso te hará más lento o menos eficiente, pero presta mucha atención. Esa pausa puede evitar errores que luego cuestan mucho más tiempo y dolor. Cuando Dios guía, la claridad aumenta, y la claridad produce decisiones más sabias. La tercera acción es ordenar tus prioridades visibles según tu prioridad invisible. Si dices que Dios es primero, tu agenda debería reflejarlo. Eso puede significar reservar tiempo semanal para profundizar en su palabra, congregarte, servir o simplemente reflexionar. No como obligación pesada, sino como alimento necesario. Ahora piensa en esto. Lo que programamos demuestra lo que valoramos. Quizás surja una resistencia interna. Tal vez digas que tu trabajo es demasiado demandante o que tu familia requiere toda tu energía. Y es cierto, la vida es exigente, pero poner a Dios primero no compite con tus responsabilidades, las fortalece. Cuando tu interior está alineado, tienes más paciencia con tus hijos, más integridad en tu trabajo, más equilibrio emocional en conflictos. Esto es fundamental. No estás agregando carga, estás estableciendo fundamento. Y cuando estas tres acciones comienzan a formar parte de tu rutina, algo cambia de manera progresiva. No siempre espectacular, pero sí real. Tu día deja de ser una carrera sin sentido y empieza a convertirse en una caminata guiada. Y cuando eso ocurre, descubres que el propósito no es algo lejano, sino una construcción diaria que se afirma paso a paso. Hasta aquí hemos hablado de prioridades, decisiones y hábitos, pero hay una dimensión más profunda que transforma todo: la identidad. Porque poner a Dios primero no es solo organizar mejor tu agenda, es recordar quién eres y para qué existes.
Cuando tu identidad está clara, el propósito deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de tu vida. El apóstol Pablo lo expresó de manera poderosa en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presta mucha atención a la palabra transformación. No habla de un ajuste superficial, sino de un cambio interno que comienza en la mente. Fíjate en algo. El mundo constantemente intenta definirte por tus logros, tu apariencia, tu éxito o tus fracasos. Te dice que vales por lo que produces. Pero cuando pones a Dios primero, permites que sea Él quien defina tu identidad. En otras palabras, ya no vives reaccionando a expectativas externas, sino respondiendo a un llamado interno. Dicho de otra forma, tu valor no depende de resultados, sino de pertenencia. Ahora piensa en esto. Si cada mañana recuerdas que eres creación de Dios, amado y llamado con propósito, tus decisiones cambian. No necesitas competir desde la inseguridad. No necesitas demostrar constantemente tu valor. Aquí está la clave. Cuando tu mente se renueva, tu perspectiva se eleva. Y cuando tu perspectiva se eleva, tus acciones se alinean con algo eterno. Todos hemos experimentado momentos de duda, días en los que cuestionamos si lo que hacemos realmente importa, temporadas donde el cansancio nos hace olvidar el propósito. Pero la renovación de la mente es un proceso continuo. Es elegir cada día llenar tu pensamiento con verdad en lugar de temor. Es reemplazar la comparación con gratitud. Es cambiar la queja por confianza. Y esto tiene un impacto directo en tu crecimiento personal. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, no solo ordena tu agenda, también sana tus motivaciones. Empiezas a servir no para recibir aprobación, sino porque comprendes que tu vida tiene significado en Él. Empiezas a trabajar no solo por salario, sino como expresión de excelencia y gratitud. Presta mucha atención. El propósito diario no siempre será espectacular. A veces será cuidar a tu familia, cumplir con responsabilidad una tarea sencilla o escuchar con paciencia a alguien que lo necesita. Pero cuando tu mente está renovada, entiendes que cada acto puede ser parte de algo mayor. Y entonces ocurre algo hermoso. La presión disminuye y la esperanza aumenta, porque ya no estás intentando construir tu identidad desde cero cada día. Estás viviendo desde una identidad que ya te fue dada. Y cuando esa verdad se asienta en tu corazón, estás listo para dar un paso más profundo. Decidir conscientemente vivir cada jornada bajo esa realidad transformadora. Hemos recorrido un camino que comenzó con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu vida cada mañana? Ahora todo converge en una verdad clara y memorable. Lo que está primero en tu corazón dirige todo lo demás. Si Dios es primero, tus pensamientos, decisiones y relaciones comienzan a alinearse con un propósito que trasciende lo inmediato. Imagina por un momento cómo sería tu vida dentro de algunos meses si aplicas lo que hemos hablado. Despertarías con dirección, no con confusión. Enfrentarías problemas con confianza, no con desesperación. Tus decisiones no estarían dominadas por el miedo, sino guiadas por convicciones firmes. No significa que no habrá desafíos, significa que no te definirán. Porque cuando Dios ocupa el centro, las circunstancias pierden el control absoluto sobre tu estado interior. Fíjate en algo esperanzador. No necesitas cambiar todo en un solo día. El propósito diario se construye paso a paso. Una oración sincera hoy, una decisión coherente mañana, un acto de obediencia cuando nadie más está mirando. En otras palabras, la grandeza espiritual se forma en la constancia sencilla. Dicho de otra forma, no se trata de momentos extraordinarios, sino de fidelidad continua. Tal vez sientes que has fallado antes, que intentaste acercarte a Dios y luego te distrajiste. Todos hemos vivido eso, pero aquí está la clave final.
Cada día es una nueva oportunidad para reordenar prioridades. Dios no te llama desde la condena, sino desde la invitación. Te dice que vuelvas, que comiences otra vez, que pongas tu corazón en el lugar correcto. Ahora quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Estás dispuesto a decidir hoy que Dios será tu prioridad real y no solo una intención pasajera? No es una promesa emocional del momento. Es una decisión consciente que se confirma con acciones diarias. Es elegir confiar cuando no entiendes todo. Es obedecer incluso cuando nadie aplaude. Es creer que tu vida tiene sentido porque proviene de Él. Si así lo deseas, puedes hacer una declaración sencilla en tu interior. Señor, quiero que seas el centro de mi vida. Ordena mis pasos. Renueva mi mente. Enséñame a vivir con propósito cada día. Guíame en lo pequeño y en lo grande. Ayúdame a recordar que contigo nada es insignificante. Presta mucha atención a esto. Cuando haces de Dios tu prioridad, no pierdes libertad, encuentras dirección. No pierdes identidad, la descubres. No pierdes propósito, lo revelas. Y aunque el camino tenga retos, caminarás con una certeza profunda. No estás improvisando tu existencia, estás respondiendo a un llamado. Que hoy sea el comienzo de un nuevo orden en tu corazón. Que cada amanecer sea una oportunidad para buscar primero el reino de Dios. Y que al hacerlo, experimentes la paz, la claridad y la firmeza que solo nacen cuando Él ocupa el primer lugar.